Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan ahí. Sí, profe, se escucha. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. En un momentito va a ingresar la doctora obligado, así que bueno, entre las dos, bueno, las dos estaremos presentes para esta clase de repaso. Tengan el código a mano. Sí, yo voy a ir pasando asistencia. Ya la clase está siendo grabada directamente en la nube. No modifiqué eso para que no pase lo que pasó en la clase anterior, ¿sí? Así directamente después, cuando Secretaría Académica pueda hacerse de la grabación, lo publica en el canal, ¿sí? Cualquier cosa igualmente me van preguntando. Bueno, esperamos un minuto a la doctora Obligado y ya arrancamos. El código en mano, ¿sí? Porque seguramente la doctora va a arrancar con el código y les va a ir diciendo, ¿sí? Qué artículos no se pueden olvidar. Espero que hayan recorrido la plataforma. Ahí tienen, no dejen de ver ninguno de los videos que están publicados, especialmente que generalmente omiten el de ver el de no hay seña y reserva, ese no dejen de verlo, es un video cortito y muy conciso de la doctora Obligado, así que tenganlo en cuenta también. Y bueno, si ya vieron todos en qué listado están, ¿verdad? O el miércoles o el viernes. Sí, tengan en cuenta ese listado para presentarse y si hay alguno que está en el listado que no corresponda, comuníquenlo en lo posible hoy mismo. Y aquellos alumnos que no rindan con el porcentaje, también quédense un ratito que seguramente la doctora les va a indicar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y había dos alumnos que salían de trabajar y llegaban después de las 5 a la facultad. Los esperamos, por supuesto, ¿sí? Eh, mm, Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos que ver si vamos a compartir. Bueno, estamos ahora en la hora del repaso. A todos, gracias por estar. Somos un montón, 24 presentes, así que vamos a hacer un repaso general. Para no ir de pregunta a pregunta, vamos a ir a abrir el código entre todos en una compartida de pantalla y a partir de ahí yo voy a ir avanzando a los que no estén con cámara, estén atentos para hacer las preguntas. Hola a todos. Y me van frenando o levantando la mano para hacerme la pregunta respectiva a ese capítulo. ¿Qué les parece? Vamos por orden. Lo pensé también con el power de repaso, pero por ahí nos distraemos con las figuras y no vamos al tema concreto, que es lo que nos ocupa y además es lo que quiero que enfoquen. ¿Les parece bien? Código abierto, vamos a ir, ojo atentos cada uno, los que puedan abrir cámara mejor para no sentirme tan solita. Pero bueno, la tengo a Agustina que también está con nosotros. Agus, estate con el código también. Puedo compartir pantalla, a ver si puedo. Sí, perfecto, 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 perfecto. Ahí vamos. Ahí está mi primer alumno, que lo veo como siempre en la fila de adelante. ¿Cómo estamos ahí? Muy bien. A todos. Esperen que acomodo. Bien, bien, ahí estamos, Lautaro, Romeo, bueno, muy bien.
Empezamos con el capítulo primero, ¿no? Y el capítulo primero, recuerden que estamos en el libro tercero, que es el libro de contratos y de las obligaciones. Las obligaciones ya las pasamos, vamos a contratos propiamente dicho. Por ahí me hicieron un par de preguntas por mail que fui respondiendo. Los alumnos que quieran hacer alguna pregunta, no pierdan esta oportunidad de algo que no estamos diciendo nosotras en el repaso y que ustedes lo tienen anotado en sus apuntes para el miércoles. Recuerden, Agustina, entonces, el miércoles a las 16 horas con la mayoría de los alumnos que van a rendir, y luego el viernes tenemos 13 alumnos, entiendo yo, que vamos a estar también esperándolo a las 16 horas siempre. Esto es así, Agus. Perfecto. Bien, vamos al capítulo primero. Las disposiciones generales, creo que de acá no va a haber ninguna duda, la dimos en clase perfecto. Preguntas que yo voy a hacer específicamente, más allá de la definición, los 4 pilares, ¿se acuerdan de la contratación? Voy a preguntar la buena fe. Y la buena fe la voy a preguntar desde el aspecto previo a la buena fe, es decir, el 991, en las tratativas, un tema que se las trae, las tratativas, Agustina, porque hubieron muchas preguntas porque se confunden tratativas preliminares con contratos preliminares. Entonces, ahí vamos a frenar. En este capítulo está más que claro la definición, los 4 pilares, a qué se refiere la autonomía de la voluntad, el efecto relativo, el consensualismo, obviamente, y especialmente el artículo de la buena fe, que es el 961, pero al cual le tienen que sumar el 991, obviamente el artículo 9, que es el principio general, que estamos hablando que la buena fe es un principio general de interpretación del derecho argentino, no solamente de contratos como era otrora en el Código de Vélez, que ustedes tenían en el 1198, exclusivamente segunda parte, ni lo recordarán porque nunca lo han leído, pero bueno, nosotras con Agustina sí, y era un solo artículo, el segundo apartado de ese artículo que nos hablaba de la buena fe. Hoy está en el artículo 9, está en el 961, en el 991, y lo refiere en gran parte de la legislación sobre sucesiones y sobre el derecho de familia. De esto no tengo más que decir. ¿Alguna pregunta capítulo 1? ¿Seguimos? Vamos, adelante. Vamos al capítulo 2. Estamos como haciendo gimnasia, que es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Vamos a la clasificación, y en esto se lo digo a la doctora Llanos, que ella lo tiene clarísimo. ¿En qué tienen que, a ver, doctora Llanos, dónde basamos nuestras preguntas del parcial? No diga todas, doc. No, por favor, doctora. Principalmente tener en cuenta la clasificación socioeconómica, que siempre la doctora Obligado pone el acento en esa clasificación, la diferencia entre la bilateralidad en cuanto a la naturaleza jurídica y en cuanto a la clasificación, la diferencia de lo oneroso y lo gratuito, ¿sí? Con esos tips que fuimos viendo en la clase y también con lo que le dijo la doctora Uberge seguramente en la clase. ¿Sí? Y tener en cuenta que es más pertinente decir típico y no decir nominado, más allá de que el código lo establece así en su titulado, pero es más pertinente decir que es típico un contrato o es atípico, ¿sí? Pero con eso en clasificación, doctora, entiendo que estaría. No sé si hay alguna duda respecto de eso, o si no, la doctora avanza. Aclaro algo que me han preguntado algunos alumnos, es el tema de la bilateralidad y el tema del sinalagma perfecto e imperfecto. Voy a simplemente repetirlo, está grabado, ¿no, doc? Porque para que lo escuchen luego en el repaso, el sinalagmático perfecto es el contrato que nace bilateral, es decir, con prestaciones recíprocas de ambas partes contratantes, y el sinalagmático imperfecto es aquel que nace unilateral, uno solo es de las partes es el obligado a cumplir con las prestaciones, pero en el transcurso podría ser el depósito en algún caso, podría ser el mutuo, podría ser el comodato, pero en el transcurso de la ejecución de ese contrato que nació unilateral, alguna obligación empieza a acontecer en cabeza del no obligado. Entonces, ese no obligado empieza a asumir obligaciones que no tenía a cargo en el contrato original. Este sinalagmático imperfecto, luego que pasemos este parcial, lo vamos a ver en carne y hueso con contratos específicamente. Hoy vemos solamente la parte general, luego lo vamos a ver en ejemplos como en el mutuo, en el comodato, en la donación. Hay contratos como en el fideicomiso, que también hay obligaciones que parecen sinalagmáticas perfectas y luego se convierten en sinalagmáticos imperfectos. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué se entiende por bilateral? El efecto de los... Es una pregunta como el caballo blanco de San Martín. A ver, ¿qué son los contratos bilaterales? Sí, todo bien, elijan ese tema, pero yo los voy a llevar un poquito a dónde
escuchen esta pregunta, la bilateralidad es un efecto que hay que tener en cuenta. ¿En qué instituto del derecho de los contratos la bilateralidad hay que tenerla en cuenta? ¿En qué momento del estudio de la materia ustedes vieron que la bilateralidad de la contratación marca la posibilidad de hacer uso de esa facultad o esa prerrogativa? A ver, ¿qué se les ocurre? La excepción de incumplimiento y la tutela preventiva. Muy bien, genial, genial. Ahí estamos, ahí estamos. Quería ver el chat a ver si había alguno que había respondido, pero exactamente, es ahí en los efectos de los contratos bilaterales, como el pacto comisorio, la tutela preventiva, la excepción de suspender mi cumplimiento. Ahí vamos a ir avanzando luego, pero es ahí donde la bilateralidad se ve. Otra cosa que quiero decir de la clasificación, doctora Liliano, si usted me permite, es más allá de la clasificación según la función económica, que es muy importante, la tienen que estudiar mucho. Yo no sé si la voy a evaluar en esta parte, pero sí la voy a evaluar en la segunda parte. Cuando ustedes hablen de compraventa y clasifiquen y digan que es un contrato regulado, es un contrato, por eso preferimos, como bien dice Agustina, típico, es decir, regulado en el Código Civil, es un contrato bilateral, y ahí empezamos a hablar que es un contrato de cambio. Y esa es la función económica del contrato. Por ahí en abstracto, que me digan que hay de cambio, de cooperación, de garantía, está todo bien, pero me lo recitan. Van a entender la esencia de la funcionalidad de la clasificación de función económica cuando veamos el contrato. Por eso, estúdienla, sépanla, las voy a referir, pero por ahí no va a definir su contrato, pero su examen, pero en la segunda parte, cuando veamos compraventa, si no saben que se trata de un contrato de cambio, la compraventa, no entendieron la primera parte, y ese alumno se retira de la mesa. ¿Se dan cuenta? Con esto quiero decir, si esta es una pregunta definitoria, vienen regular, pa' mal, le pregunto esto y no lo responden, no es una tontería. Lo que quiero significar es que hoy tal vez la clasificación de la función económica es solo una referencia casi dogmática. En la segunda parte, cuando estudiemos los contratos en particular, tienen que saber la clasificación de la función económica. Dicho esto, voy a la segunda aclaración. Hay contratos que son onerosos naturalmente y contratos que son onerosos esencialmente. Esa también es una buena pregunta que generalmente hacemos, que es el tema de la esencialidad y la naturalidad de la onerosidad. ¿Cuándo un contrato es oneroso natural? Es oneroso natural cuando el contrato puede pactarse gratuito. ¿Cuándo es esencialmente natural? Cuando las partes no pueden convenir la gratuidad, porque de convenirla se convierte en otro contrato. Ejemplo, si en la compraventa yo no pacto precio y le digo, ¿qué te voy a cobrar? Llévate la bicicleta, no pasa nada. Ese contrato que no tiene precio de compraventa, ¿en qué se convierte automáticamente, señores? En una donación. En una donación, en un contrato gratuito. Y eso que Florencia, aún entiendo yo, no estudió la segunda parte, pero va de suyo que cuando vas a comprar al kiosco un alfajor, si le quita el precio, ojo Florencia, que el kiosquero o la kiosquera te está diciendo algo si te lo regala, ¿no? Te aprecia, quiere que vuelvas, no sé, algo pasa ahí donde, ojo con recibir regalos, ojo, porque también trae sus consecuencias. Y esto es legal, todo esto de que a caballo regalado no se le mira los dientes, esperá, diría Fantino, esperá, porque en verdad recibir una donación trae muchas responsabilidades. Y estas responsabilidades las vamos a ver luego en donación. Pero ojo con esto de hecho, ustedes saben de quiénes no recibir donaciones, Romeo, porque saben que, no sé por qué, es algo intuitivo, la verdad que no me convendría aceptar esta donación, ¿no? En materia contractual está legislado esto porque trae consecuencias. Por eso, ojalá Dios quiera pasemos rápido el miércoles y el viernes, porque los quiero la segunda parte estudiando la fantasía y la aventura de estudiar esto de los contratos en particular. Qué lindo. Bueno, me siento como en una película, pero bueno, saben que me gusta mucho la actuación y cuando veo las cámaras así ¿no es cierto, Agustina? Hemos tenido clases históricas para grabarlas, actuaciones memorables. Bien. Clasificación de los contratos se las trae. ¿Quedó claro? ¿Preguntas de este tema? Ya, ahora. Romeo, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. No, gracias. Bien, Florencia, ¿Un vamos. ejemplo de contrato oneroso naturalmente?
Bien, bien, ahí estaba. El mandato, por ejemplo, el mandato, si yo te encomiendo que realices, pero esto es, no quiero que sepan que es un contrato de mandato, por eso no quiero ocupar el tiempo, pero el mandato es un contrato por el cual yo te encomiendo a vos que hagas un acto jurídico por mí, es decir, podés encargarte de hacer el contrato de locación de mi departamento de Buenos Aires, porque yo no puedo ir, anda vos y lo haces. Te estoy encomendando. Y Florencia me dice, no pasa nada, voy, si yo voy por mis negocios y hago ese contrato por vos, no pasa nada. Bueno, ¿cuánto me cobrarías? Nada. Si no pactamos nada, es gratuito. Podemos pactar un honorario para vos, Florencia, y estaría bien también. Lo que significa que el mandato sigue siendo mandato oneroso, sigue siendo mandato gratuito. ¿Qué tal? Pero la Buenísimo, Valeria. compraventa, si le pongo el precio, es compraventa, si le saco el precio, se convierte en otra cosa. El alquiler, Lautaro, si te alquilo un departamento a 30.000 pesos por mes, y vos me decís, me gusta, y al primer mes te digo, mira, ¿sabes qué? No lo voy a usar en estos 9 meses, no me interesa el dinero, tengo muchísimo dinero, mira mi capa roja, no necesito, tengo estas cadenitas de oro, genial, no necesito, mira, no me pagues nada, Lautaro. ¿Sigue siendo alquiler? No, me estás dando el uso y gozo y no me sale ahora cómo se llama. ¿Cómo es cuando tu amigo te da el auto y no te cobra nada? No. Que te da el auto para vos, para salir a la noche con tu novia, tu novio, te dice, che, llévate el auto, no pasa nada. ¿Qué está haciendo? ¿En calidad de qué te lo está dando al auto? Lo está prestando, pero no me sale. Exacto. Préstamo es la palabra técnica contractual. Obviamente que si ese alquiler dejó de cobrar el canon locativo, se convierte en préstamo, chicos, dejó de ser alquiler. Fíjense cómo automáticamente se cambia el eje. Ese departamento que él me iba a pagar 30.000 pesos por mes, de no ponerle el precio, al igual que la compraventa, es esencial. Por lo tanto, se convierte en otro contrato. Ahí está, la compraventa y la locación. La onerosidad es esencial. Perfecto. En el mutuo, por ejemplo, que es préstamo, puede ser oneroso o gratuito. Ahí es naturalmente. En el mandato puede ser oneroso o gratuito. Sigue siendo mandato, aunque le pongamos precio o no. Ahí es cuando tenemos que trabajar. ¿Qué les voy a preguntar en esta parte? No los contratos, pero sí para entender, Florencia me pregunta, pero decime, a ver, ¿cuándo es esencial y cuándo no? Ya lo entendieron. Sepan que lo que me tienen que decir es, esencialmente oneroso es cuando el contrato sin la onerosidad se convierte en otro. Y esencial y naturalmente oneroso, sin la onerosidad, sigue siendo el mismo contrato. Puede ser gratuito, pero sigue siendo el mismo contrato. Igual con la gratuidad. La gratuidad puede ser esencial o natural. Es la contracara de la onerosidad. Ejemplo, si yo le dono a Florencia este código glosado mío, si se lo dono a Florencia y le digo, te regalo este código, dame 5.000 pesos, automáticamente dejó de ser donación, se convirtió en compra-venta. Entonces, la gratuidad en el contrato de donación es esencial. Esencial, porque si lo ponemos oneroso, se convierte en otro contrato. ¿Preguntas del capítulo 2? No, 1, 2, 3. Pasamos al capítulo 3, formación del consentimiento. Acá tengo un montón de preguntas de formación del consentimiento. Primero, ¿qué es el consentimiento? ¿Se acuerdan? Acuerdo de partes. Es una operación constituida por dos elementos constitutivos que se suman, oferta y aceptación, concepto de oferta, concepto de aceptación. Acá juega mucho la autonomía de la voluntad, la declaración unilateral de la voluntad en la oferta, la declaración unilateral de la voluntad en la aceptación, la suma de oferta más aceptación que da el consentimiento. Pregunto, consentimiento entre presentes y entre ausentes. En consentimiento entre ausentes, las 4 teorías: admisión o declaración, la teoría de la emisión, recepción e información. ¿Cuál es la que toma el código? Ya sabemos que es la recepción. ¿Cuándo se perfecciona el contrato en estos casos? 980, 81, 82, 83. Terminado este capítulo, consentimiento, ¿qué pregunto? El consentimiento en el contrato de consumo. Acá sumamos cómo se forma el consentimiento en los contratos de consumo, cómo es la oferta de consumo, se entiende por relación de consumo, que es el vínculo jurídico entre proveedor y consumidor o usuario final, que se entiende por contrato de consumo. Acá di todas las preguntas que puedo aclarar o decir. Díganme si tienen alguna preguntita más acá entre los artículos 971 al 983. Se nos unió el doctor Bioca. Bienvenido, Gaby.
cualquier cosa, Gaby, vamos a interrumpir y aclarar, nos hacen las preguntas. ¿Se entendió el capítulo 3? ¿Preguntas? Ninguna. Docentes espectaculares, chicos. Vamos acá. Esta sección medio que se las trae. Contratos celebrados de adhesión a cláusulas generales predispuestas. El contrato por adhesión del 984 al 989. Definición de contrato por adhesión. Definición. Una sola de las partes. El predisponente es el que elabora el contrato. Y solo la otra parte, la que se adhiere, dice sí o no. ¿Acepto o no acepto? El contrato por adhesión es aquel en el cual uno de los contratados adhiere a cláusulas generales predispuestas. Las CNG, las cláusulas negociales generales o predispuestas, son aquellas cláusulas que son iguales para todos, especialmente en los contratos masivos. Es una cláusula que no tiene subjetividad, no va al sujeto, no tiene una intencionalidad individual, sino que tiene un alcance general. Nosotros, no sé si todavía estará en los colectivos, pero era, vos te parabas y había un cartelito en los primeros asientos que decía ceder el asiento a las personas mayores o a las que están embarazadas o a la gente, no sé si será anciana o gente grande, no sé cómo está la cláusula, no sé, pero esa no está dirigida a mí, es una cláusula del contrato de transporte que es igual para todos y que se denomina condición negocial general. Hay condiciones negociales que son inválidas o nulas, que ya no están más, pero me acuerdo que estaba en el Palacio, no sé si Gabriel se acuerda, en el Palacio de Tribunales, había una cláusula que decía, esta institución no se hace cargo por el uso de escaleras, por el uso del ascensor habiendo escaleras. Obviamente que es una condición negocial general, es una cláusula que estaba en tribunales, en una chapita de metal, donde decía, habiendo escaleras, no me hago cargo de lo que pase en el ascensor, todo obviamente absolutamente nulo en el mundo del derecho, ¿no? Pero eso era una cláusula o una condición negocial general. ¿Cuáles son los requisitos de las cláusulas generales? La redacción debe ser clara, completa, fácilmente legible. ¿Qué son cláusulas particulares? Las cláusulas particulares son aquellas que negociadas individualmente amplían, limitan, restringen la cláusula general. Ahora, tiene que tener una característica esta cláusula particular. ¿Se acuerda que lo dijimos? Lo hablamos en clase. Esa cláusula particular, dentro de un contrato predispuesto, donde toda la elaboración del contrato está hecha por una sola de las partes, ¿podemos intercalar alguna cláusula particular hecha a mi medida, la medida del adherente? ¿La podemos hacer? Sí. ¿Tiene algún requisito? ¿Cuál? ¿Cuál es el requisito que tiene esa cláusula particular? A ver si alguno se acuerda. Tiene que tener algún requisito. En ese contrato masivo, en ese contrato general. Las cláusulas particulares, que son específicamente pensadas para esta contratante, esta adherente, pero tiene que tener ciertos requisitos. A ver, Salvador, ¿te acordás? No, yo no me acuerdo. Si Puede estabas ser ahí. Sí, a ver. que esté inscripta al pie y que se firme después, o algo así. Lo del pie está bien, lo del pie está bien. ¿Y Está puede ser que sea escrita, manuscrita? puede ser manuscrita y firmada al pie. ¿Se acuerdan? Lo habíamos hablado en clase. Para que tenga esa validez, perfecto, Florencia, muy bien, muy bien. ¿Alguna aclaración más sobre este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clarita? ¿Cómo se interpretan estas cláusulas en los contratos predispuestos? ¿Cómo se interpretan las cláusulas ambiguas? ¿Cómo se interpretan en estos contratos predispuestos o de adhesión? Recuerden que predispuestos o de adhesión son dos caras de la misma moneda. El predispuesto es el elaborado por una sola de las partes, es el que tiene la expertise, el oficio, el que sabe de ese tipo de contratos, y el adherente es el que simplemente asume con su suscripción cada una de esas cláusulas. Se debe interpretar perdón. Sí, perdón, vamos, Lautaro. Se debe interpretar de la forma más favorable al adherente. Exacto. ¿Por qué? Perfecto. ¿Y por qué te crees que es así, Lautaro? Específicamente es el 987. ¿Por qué esta resolución normativa? Y porque él no participa en la redacción de la... Exacto.
Entonces, ¿se entiende? Es de lógica jurídica, ¿bien? Y de protección a ese que no participó. ¿Qué se entienden por cláusulas abusivas? Leamos en voz. A ver, los tengo acá, ya que estás, Lautaro, fíjate ahí. Cláusulas abusivas, el 988, también pregunta de examen. Y esto, Gabriel, seguramente le damos la mano a los contratos de consumo. Obviamente que también las vamos a aplicar allí. 988. Artículo 988, cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección se debe tener por no escritas a. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. B. Las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente, que resultan de normas supletorias. C. Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Bien, perfecto. Y el control judicial respecto de las cláusulas abusivas, acuérdense que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta al control judicial. Por más que estén administrativamente, por reglamento o protocolo, admitidas este tipo de contratos, puede igualmente someterse por el particular, generalmente el adherente, a revisión judicial. ¿Alguna pregunta en este capítulo? Bien. Sí se pueden poner en control judicial las cláusulas abusivas, sí. Por supuesto, no, eso por supuesto, pero quiero decir, por más que esté ese contrato predispuesto administrativamente avalado por el Banco Central, por alguna entidad institucional que avale, ¿no? Los contratos de fideicomiso, por ejemplo, por el Banco Central, todo eso está bien, el aval administrativo, pero de todas maneras puedo pedir el control judicial, especialmente con cláusulas abusivas, o para su interpretación cuando hay más de dos interpretaciones, más de una interpretación para su ejecución. ¿Alguna pregunta más? Bien. Doctora, acá en el chat hay una pregunta que no tiene que ver con este tema. No sé si quiere que se la lea en voz alta. A ver, para ver acá, si la Tomás, respondemos ahora o después. Bien, dice que tiene una pregunta que se refiere al artículo 282 del Código, que cuando dice que el acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra verdadera. ¿Puede dar un ejemplo? Acá el doctor Bioca está contestando causa falsa. Bien, bien. Si Gaby tiene micrófono, si quiere decirla en voz alta, si no, Gaby, vos léela. Agus, vos léela. Ahí Gaby está contestando. Bien, acá repito. Mientras tanto avanzamos. ¿Quieren que avancemos? Lo único que le doy la mano a mi alumna que hizo, o el alumno hizo esa pregunta, es que tenemos que esperar a causa. Acuérdense, los elementos de los contratos es causa, frustración del fin, está relacionada. Muy buena pregunta. Tratativas contractuales. ¿Qué son las tratativas? En las tratativas nosotros hemos hablado de 4 etapas que tienen que estar presentes en esa previa, elaborando el consentimiento, algunos dicen. Son tratativas elaborando o camino al consentimiento. Esas tratativas tenían pasos, ¿recuerdan cuáles eran? El primer paso, el puparlé, el acercamiento, el versar, el conversar sobre el objeto tal vez posible contractual. La segunda etapa era ese intercambio de currículums o de invitaciones a ofertar, ¿no? De presentación de credenciales, con quién has trabajado, qué antecedentes tenés en este mundo de la contratación, específicamente referida a lo que nos interesa. En el tercer paso hablábamos de la minuta, que es un proyecto, un borrador respecto del futuro, de alguno de los futuros elementos del contrato, ni siquiera te estoy hablando del contrato, y pregunta examen es, ¿qué formalidad tiene la minuta? Ninguna formalidad. La única que se requiere, obviamente, para que sea minuta, tiene que ser por escrito, no tiene que ser firmada, no tiene que estar fechada, pero es una prueba a la hora de que, ahora, están estudiando, estamos a pocas del examen y tal vez esto ya lo han sacado. Una de las preguntas que son... La mala fe. Muy bien, ahí está, Elisa, perfecto. A la hora de probar la mala, no me dejó terminar la pregunta, muy bien. A la hora, Elisa, de probar la mala fe en esas tratativas preliminares, porque esa mala fe es reprochable, ¿o no, Elisa? A ver, contanos un poquito qué leíste hasta ahora de eso. ¿Es reprochable esa mala fe en la tratativa? Sí, porque se trata de una responsabilidad objetiva que se le carga a la persona por una falta de deber de información. Y ahí se aplica el artículo 991, que es el de tratativas preliminares, que, bueno, debería prevalecer la buena fe
antes del contrato. En la elaboración, en esto de Claro. tratar de llegar a un consentimiento. Perfecto, Elisa, muy bien. El tema es que más que respetar la información es la comunicación, ese alejamiento intempestivo que puede generarse luego de la minuta. Bueno, con esta minuta puede probarse un camino a la reparación de ese daño que, ¿se acuerdan que era el interés negativo exclusivamente, lo realmente gastado? Porque el interés, la pérdida de chance, es posible reprocharlo en la etapa previa, pero tenemos que buscar prueba, pero no lucro cesante, recordarán esto. ¿Qué es el deber de confidencialidad? El 992, ya que estás, Elisa, ahí léenos, por favor. En la tratativa contractual suelo hacer esta pregunta. Deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió... Ay, profe, que me lo estaba moviendo. Perdón. No pasa nada. El que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra, y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Bien, fíjense, este artículo que lo trae el código, como lo dijimos en clase, el Código Civil y Comercial nuevo, este deber de confidencialidad que es propio de la 24240, en realidad era muy propio de los contratos de consumo, ahora se pone en la contratación en general, y esto nos denota ¿se acuerdan que ustedes me decían, deme ejemplos de mala fe? Ahí tienen un ejemplo clarísimo de mala fe en la etapa previa contractual. Cuando me están dando este tema, den este ejemplo como violación al principio general de no dañar, que sería en el marco de las tratativas preliminares, hay información confidencial que se transmite y se debate y que la difusión de ella implica romper ese pacto de confidencialidad que se tienen con los pretensos contratantes. ¿Se entendió? Es uno de los grandes ejemplos de mala fe. Por lo tanto, cuando estamos en el examen, voy a preguntar ejemplos de mala fe en las tratativas previas, y podemos decir el alejamiento intempestivo sin aviso, ya estando en la etapa de minuta, no en el pourparlers ni en las tratativas de intercambio de expertise o de currículums o de cartas de intención. En esa etapa todavía, más o menos la jurisprudencia ha tratado que el reproche de la mala fe aparece recién luego de la minuta, ¿no? Después de que empezábamos a poner algo de sangre y hay un proceso y un producto que es la minuta, ese borrador. Cuando digo sangre, el impulso de la voluntad hecha letra, el impulso de la voluntad hecha letra, y esa letra puede ser inclusive un medio de prueba, ¿no? ¿A través de qué? De una pericia caligráfica. Fíjense todo lo que se puede llegar a través de la letra. No está la letra y bueno, medio que todo se va, ¿no? El acercamiento, las palabras se las lleva el viento, el currículum nunca me lo entregaste y se terminó ahí. Ahora, a partir de la minuta, ¿no? Después de la minuta, nosotros generalmente vamos a la cuarta etapa, que también hubieron preguntas de alumnos, que es el acuerdo parcial. La pregunta que me hicieron era, ¿cuándo el acuerdo parcial es contrato? Se me hace un poco, pareciera claro cuando lo explicábamos, pero por las preguntas que me hicieron no fue tanto. El acuerdo parcial, ¿qué es? ¿Qué es el acuerdo parcial? ¿Es contrato o no? Y tiene dos respuestas. Puede ser contrato o no. Es contrato cuando se reúnen en el acuerdo los elementos esenciales particulares de ese contrato. Si está el precio y la cosa, bueno, ya está, estamos en una compraventa, ya está, y los dos aceptamos el precio y la cosa referida, ya está. Todos los elementos accidentales o complementarios de ese contrato vendrán después, pero si está la cosa y el precio, después seguimos adelante. Y si ambos, Alejandra y Elisa, estamos de acuerdo que el precio es ese y la cosa es esa, y no hay duda de que nuestra voluntad es una, transformada en consentimiento, hay contrato. El tema es cuando Elisa y Alejandra, si bien hemos definido el precio y si bien hemos definido la cosa, no estamos de acuerdo en lo que Alejandra entiende que es el precio y lo que Elisa entiende que es el precio. Yo entendí que era por unidad, vos estás hablando por decenas, son distintas interpretaciones de un tema, el precio, lo que nos da la pauta que seguimos en etapa previa. Todavía no hay contrato, porque el propio artículo, que ahora Agustina lo va a leer en voz alta, nos dice que ante la duda de
referencia a la cosa o al precio, no digo el contrato de compraventa, sino a los elementos especiales o particulares esenciales, ante cualquier duda, señores, no hay contrato. Si estamos los dos conscientes, las dos partes, que hay acuerdos sobre los elementos esenciales particulares, vamos a la etapa contractual. A ver, Agustina, ¿se entendió? El acuerdo parcial que viene de la mano del cuarto elemento de esa etapa o tratativa preliminar. Sí. Bien, artículo 982, acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Claro como lo hago. Acuerdo parcial está en la etapa previa, no hay consentimiento aún. Puede haber consentimiento si las dos partes están de acuerdo en los elementos esenciales particulares. El ejemplo que puse en la compraventa. Sé que son caballos y sé que salen este dinero. Listo, se terminó. Estamos de acuerdo, ya hay contrato. Ahora, si tenemos duda, o alguna de las partes tiene duda respecto de los elementos particulares esenciales, bueno, listo. Seguimos trabajando en la etapa contractual. Artículo, doctora Llanos. Ahí estás sin audio, perdón. Perdón, doctora. Desde el artículo 990 hasta el artículo 993 forma parte de las tratativas contractuales y a partir del artículo 994 ya los contratos preliminares. Muy bien. Ahí nos vamos a otro tema, los contratos preliminares. Porque se confunden la pregunta que hago siempre es, diferencia. Atente, a ver quién me puede, a ver, los quiero mirar. Diferencia. Tratativas preliminares de contratos preliminares. Diferéncienme, tratativas preliminares de contratos preliminares. A ver, ¿quién se anima? Levantar la mano. Podemos equivocarnos. Las tratativas Martín. Sí, no son vinculantes y porque todavía no se celebró un contrato y con buena fe se las puede abandonar cuando se quiera. En cambio, el contrato preliminar ya es un contrato. No lo dijo mejor. Este sería el examen, chicos. Acá tendríamos que estar rindiendo. Excelente, excelente, no mejor explicado. Nunca mejor explicado. Las tratativas preliminares no estamos todavía frente al fenómeno contrato. No lo estamos viendo. Lo estamos elaborando. Estamos camino a ello. Los contratos preliminares ya son figuras contractuales, señoras. Ya son figuras contractuales. Lo que pasa que los contratos pueden tener una instancia previa, seguir siendo contratos, pero previos, y seguir siendo contratos convertidos en definitivos. Los contratos previos o preliminares son aquellos contratos, siempre contratos, que le falta algún elemento para convertirse en definitivo. ¿Qué elemento generalmente le falta a ese contrato que es previo o preliminar para convertirse en definitivo? La forma. La forma. Exactamente. El ejemplo claro, en la compraventa inmobiliaria, por ejemplo, el boleto de compraventa inmobiliaria es una forma entre particulares que hace que nazca la compraventa de mi departamento a Martina como derecho creditorio. Le transmito todos los derechos creditorios a Martina respecto de mi departamento. Ella lo acepta, me entrega el 30% del valor de la cosa, inclusive o el 50% me lo deposita en mi cuenta. Le doy la llave para que entre, ya lo empiece a limpiar. Después me va a pagar de alguna manera con algunos pasos que vamos a hacer. Pero, ojo, el departamento salió de mi patrimonio frente a terceros. No tiene publicidad. Segunda pregunta. No. ¿Ese departamento entró al patrimonio de Martina frente a terceros? No. Entre partes, Martina y Alejandra, tenemos acciones judiciales para reclamar. Yo que me pague el 70% que falta y Martina para que yo le entregue el departamento. Entre Alejandra y Martina. Entre partes el contrato nació. Es un documento privado entre partes. ¿Que lo podemos hacer valer en la justicia? Sí, porque nacieron derechos creditorios entre nosotras.
Lo que no podemos hacer es reclamarnos derechos reales. ¿Por qué? Porque todavía no nació en cabeza de Martina ese derecho real. Porque para que nazca, lo van a ver en el cuatrimestre que viene, tiene que haber título, modo, tradición, una serie de pasos que no tenemos. Recién estamos construyendo el primer derecho, que es creditorio. ¿Cuál es el símil de creditorio? Personal. Entre Martina y Alejandra, en virtud de este contrato de compraventa a través de un boleto, que es un contrato preliminar, denominado de promesa, es un contrato entre partes que no puede o no tiene efecto o fortaleza frente a terceros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no tiene fortaleza frente a terceros? Y porque para tener fortaleza frente a terceros, ¿qué tengo que hacer con ese boleto, Martina? Realizar la escritura. Claro, Elisa, Martina, perfecto, escriturar, hacerlo público, mostrar ese contrato. Pero no, yo se lo mostré a Martina en la cocina de mi casa, entre las dos firmamos. No, solamente nosotras dos conocemos eso, no lo conocen los terceros. Por lo tanto, mis acreedores, mis herederos, me fui antes de escriturar. Viene Nacho, Mariana, Sebastián, se llevan la casa puesta, la alquilan todo, y la Martina, que había depositado el 40%, ¿qué pasa con ese boleto? Obviamente que va a tener defensa, chicas, no se preocupen, que los Nacho, las Marianas, Sebastianes, van a tener que hacer entrega al departamento, judicialmente, pagar costas, una serie de cuestiones, porque puede ser que no sepan también, porque los herederos también son en ese momento terceros, no conocen cómo fue la cocina de Martina y Alejandra vendiendo el departamento, porque no hicimos ninguna transferencia, no hicimos una publicación, así que son derechos creditorios. Martina, como tiene la copia del boleto, obviamente lo va a hacer valer. ¿Dónde? ¿Dónde va a hacer valer ese instrumento privado donde hay créditos a favor de Martina, o derechos personales? ¿Dónde lo vas a hacer valer frente a mi muerte? En un proceso, como una excepción. ¿En qué proceso? En la sucesión. Pero ¿qué pasa con los Rodríguez? No empiezan la sucesión. No la abren. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Está bien, esto ni siquiera va al examen, pero ya que está, lo tiramos. ¿Qué puede hacer Martina? ¿No? Los Rodríguez están calladitos, lo alquilan al departamento, cobran la renta, están chochos. Una acción directa. A ver, ¿a qué te referís con acción directa? No. ¿Qué podría hacer Martina? Una acción subrogatoria. Ingresar los bienes al patrimonio de su familia. ¿Puede iniciar la sucesión como acreedora? ¿Cómo, Mayra? Mayra, ahí sí. ¿Medida cautelar? Sí, todos tienen cierta razón, pero me están pasando por arriba. ¿Puede iniciar la sucesión como acreedora? Ahí está, Sabri, todos se habían olvidado de mí. Claro, a rey muerto, rey puesto. No les importa el muerto, pibas. Escúchenme, estoy muerta, pero todavía tengo ciertos derechos, por más muerta que esté, para poder activar, ¿no? Y hacer valer los derechos de esta muertita, tienen que iniciar la acción de sucesión, el proceso sucesorio, y ahí presentar todas las acciones. No me pasen por arriba. Y como bien dice Sabrina, abogada de Martina, dice: Martina, no te queda otra que empezar el sucesorio como acreedora. Muy bien, por lo menos esto es lo básico. ¿Se entendió, Luciano? ¿Están de acuerdo, Romeo? Le habían aportado la idea. Bueno, me encantó. Sigamos entonces con el código. Hasta ahí estábamos en contratos preliminares. ¿Se entendió la diferencia entre contratos preliminares y tratativas preliminares? Bien, pregunta de examen, que es el contrato de promesa, el contrato de opción, son conceptos, pero lo que más me interesa es que sepan de qué tratan. Agustina, vamos al pacto de preferencia y contrato sujeto a conformidad. También son efectos o son una clase de los contratos preliminares, Así que, por ejemplo, el pacto de preferencia, el 997, generalmente no lo pregunto porque lo hablamos derechamente con compraventa, porque así en abstracto es más complejo verlo. Yo lo que voy a preguntar son los contratos de promesa, de opción, los que están acá, el 995, 996, y el contrato sujeto a conformidad, que es un poco el primo hermano de qué figura que estudiaron también en la primera parte, que todavía no lo estamos viendo. Cuando estudian esto, que lo marqué en azul, ¿lo ven en azul? La condición suspensiva. Bien, bien. ¿Y está relacionado con qué otro tema esta condición suspensiva? ¿Con otro contrato?
con otra figura que estudiamos en la parte general. La prescripción. No. Acuérdense dice, el contrato cuyo perfeccionamiento depende de la conformidad o de una autorización. Tratos La representación. ¿Tratos conexos? No. A ver. ¿Contrato de Representación. locación de inmuebles? La capacidad. No. ¿Contratos ¿No es la aleatorios? No. representación? ¿Determinación por un tercero? Representación. ¿Ratificación? Ahí está. ¿Dónde estudiaron ratificación? A ver, el contrato cuyo perfeccionamiento depende de la conformidad o la autorización previa. Nulidad. ¿De qué figura estábamos, que estudiamos en esta parte y que la vamos a preguntar? Acá, doctora, en el chat Nulidad, están comentando. Contratación. Llegué. Contratación a nombre de tercero. Estamos estudiando juntas, qué genial. Vean cómo tienen que relacionar un tema con otro. ¿Lo habían pegado en el chat, Agus? Sí, doctora, lo había pegado, lo puso Tomás. Muy bien, lo había pegado toda vez. Agustina habla perfecto, tiene un español perfecto, y yo la hago decir cualquier cosa. La pegó, Tomás. Muy bien, bueno. Contratos preliminares, contratos, pacto de preferencia, contrato de conformidad, perfecto. El contrato sujeto a conformidad con, obviamente, condición suspensiva, tiene que ver con los terceros, ahí la ratificación o autorización previa, incapacidad e inhabilidad, no voy a terminar ahí porque esto es muy claro, 1000 a 1002, y vamos a objeto, también interesante, que voy a preguntar, concepto, esa operación jurídica considerada, es un todo, contenido de las obligaciones, las prestaciones, las conductas debidas de hacer, no hacer o dar, es un todo el objeto, por eso ese todo se divide en objeto inmediato, inmediato siempre las obligaciones, mediato la cosa o el servicio. Y después empieza, los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos, los bienes litigiosos pueden ser objeto de los contratos, las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. Bueno, eso es para lucirse, es un buen tema para elegir alumnos. Acá está la causa y está relacionada esta causa con la pregunta que nos hizo la alumna y que Gaby contestó allí, donde habla de las disposiciones generales que se aplican a la causa de qué, a los contratos, de los actos jurídicos, la necesidad de causa, no hay contrato sin causa que la genere, y la segunda pregunta, tercera, es ¿qué tipo de causa estamos hablando en materia contractual, alumnos? Fin. Causa fin. Perfecto. Cuando hablamos de frustración del contrato, ¿qué elemento se invisibilizó o dejó de existir? La causa fin. La causa fin. Si el novio me dejó plantada un mes antes de la boda, se terminó todo, se terminó mi vida. Es decir, no hay fiesta, que es lo que más me importaba, no hay vestido, no hay luna de miel, es decir, todas esas contrataciones, esos contratos conexos que van de la mano de todo ese festejo, desaparece porque la causa de toda esa contratación, que era el casarme con Rodríguez. ¿Entendió? Frustración, pregunta. Forma y prueba, doctora, a ver, Llanos, dónde tienen que hacer hincapié. Me gusta la clasificación generalmente de forma, a ver. Profe, ¿te Sí. puedo hacer una consulta de causa? Vamos. El acto abstracto en la causa, porque viste que lo habíamos estudiado en clase y habíamos dicho que la causa carecía de incidencia en el acto abstracto. O sea, que el acto puede sobrevivir sin esa causa. Pero no se me ocurre ningún ejemplo. No, la causa abstracta tiene que ver con una causa que no es presente, pero sí que puede corporeizarse de manera futura. Es decir, puede ser que la causa no esté ahora, pero sí pueda hacerse presente en un futuro. ¿Por qué te regalo el auto? ¿Por qué te voy a regalar el auto? Porque te vas a recibir. No estás recibido, estás en tercer año, en algún momento se va a hacer presente. Pero si hoy te lo regalo, no tiene causa ese regalo. No tiene sentido, porque hay una condición que tenés que cumplir. Entonces, en ese caso, esa condición se tiene que corporeizar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia de una y otra. Lo interesante de esto es la diferencia entre la causa del acto jurídico contractual
de la causa de las obligaciones. ¿Se acuerdan cuál era la gran diferencia? Causa Una de es la las causa obligaciones. fuente y otra causa fin. Exactamente. Ahí tenemos el gran secreto de la diferencia, porque las obligaciones es parte de qué en materia contractual. Los contratos emanan obligaciones. Sí. No, la pregunta fue, las obligaciones, ¿qué lugar ocupa en la teoría de los contratos? Repito la pregunta. El objeto inmediato. Las obligaciones. Las obligaciones, ¿qué lugar ocupa en la teoría de los contratos? Muy bien, Juan. Y a los demás, al objeto inmediato. Me encantó. Forma y prueba. A ver, así tomo agua. Agustina. Sí, doctora, de forma y prueba, lo principal, el tema de, en cuanto a la forma, el principio general es la libertad, conforme lo establece el 284, que sigue el principio general en materia contractual, y después las diferencias entre la solemnidad absoluta, la solemnidad relativa, cuándo tiene prevista la sanción de nulidad, en qué supuestos no, recuerdan que están únicamente reguladas las solemnidades absolutas en el 1552, son exclusivamente esos tres supuestos, ¿sí? Y después la formalidad que es a los fines probatorios. En cuanto a prueba, tengan en cuenta la amplitud probatoria, pero a mayor solemnidad, mayor rigidez también en cuanto a los medios probatorios que los contratantes van a poder hacer, ¿sí?, para poder justamente probar la existencia y la extensión de este acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, ¿sí? Y en algunos supuestos donde exclusivamente no se puede probar por testigos, ¿sí? Si bien esto no es que nos impide probar por este medio probatorio, pero nos limita el uso del mismo, ¿sí? Cuando hay otras formas de probar justamente la extensión y la existencia de nuestro contrato, ¿sí? Recuerden eso, que lo vimos todo con detalle, también tienen los Power en plataforma, y hay 2 videos, uno de la doctora Riera, donde también desarrolla el tema de forma, ¿sí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? Bien. Conversión del acto jurídico. Eso. Bien. La conversión del acto jurídico es justamente esa obligación de hacer que se genera en los contratos donde la solemnidad, ¿sí?, es relativa. No tiene prevista la sanción de la unidad, la inobservancia. Esto se vincula también con los contratos promesa que nos decía la doctora Obligado recién, ¿sí? Los contratantes, como en el caso del boleto de compraventa, lo celebran con este boleto, que es un contrato, pero genera en las partes una obligación de hacer, que es justamente cumplir con la formalidad que exige nuestro Código Civil y Comercial, para, obviamente, que ese acto jurídico tenga toda la virtualidad. La conversión del acto jurídico lo que implica es justamente cumplir con la forma que es requerida para que ese acto, ¿sí?, contractual tenga toda su virtualidad, más allá de, por supuesto, también la publicidad que es requerida en los derechos reales, ¿sí?, que lo van a ver también con más profundidad en la parte de derechos reales, pero eso tiene que ver. Déjenme completar esto, Agus, muy bien, excelente. Cuando el código habla que los contratos formales se deben probar por la forma que exige la ley, ¿no? ¿Cómo se prueban los contratos formales? Por la forma que exige la ley. Ejemplo, ¿cómo se probará una donación de inmuebles? Por escritura pública. Claro, sin estudiar nada todavía de contratos, ¿no? ¿Cómo se probaría la compraventa inmobiliaria? También por escritura pública. ¿Cómo se probaría la compraventa de un automotor? En el registro de automotores, ¿puede ser? En el registro. Y en la transferencia. Con el título dominial, porque es el único, que es constitutivo además. Bien, ¿qué pasa cuando en la compraventa inmobiliaria las partes lo hacen como hicimos con Martina, por boleto de compraventa? En ese caso, nosotros, ese contrato de compraventa, además de obligarla a Martina a pagarme el precio, obligar a Alejandra a entregar la cosa, hay una conversión del acto
que se genera a través de una obligación que antes no existía. ¿Cuál es la obligación en la compraventa? Entregar la cosa, pagar el precio. Pero la conversión del acto para que sobreviva ese contrato, ¿cuál es? Bueno, que este acto vale entre Martina y Alejandra, pero para que valga frente a terceros, sí o sí, tenemos que, y el código lo convierte, en que este documento valga entre ellas, pero además de pagar el precio a Martina y entregar la cosa a Alejandra, también se obligan a hacer. Esa obligación de ¿hacer qué? La escritura pública dentro de 30 días, dentro de 3 meses, dentro de un año, esa obligación, esa cláusula hace que convierta este acto privado en un contrato. Fíjense qué sutileza, ¿no? Esa obligación, este instrumento privado, te obliga también, además de entregar la cosa, pagar el precio, te obliga a hacer una escritura pública para convertir ese contrato preliminar en contrato definitivo. Y ahí está la conversión, le da fuerza, el código, la ley, le da una fuerza a tu acto jurídico privado para que tenga solvencia para poder convertirse en un contrato definitivo. ¿Y cuál es ese plus de vitaminas que le da? Esta cláusula que te obliga a escriturar en algún punto. Y tanto me obliga, Martina, Alejandra, que si no lo hacemos de voluntad, también pueden obligarnos lo que se llama la escrituración, el juicio de escrituración, vaya si los hay en el juzgado civil y comercial, donde hay juicios de escrituración, donde las partes se han negado, hasta han muerto sin escriturar. Entonces no queda otra que hacer el juicio de escrituración ¿contra quién? Contra los herederos de Alejandra, ¿no? Esto que decía Martina, ella ya tiene el departamento, ya le pagó todo, pero la vieja murió ante escritura, no firmé la escritura. Bueno, ¿qué pasa con Martina? ¿No lo va a escriturar nunca? No, lo va a escriturar, pero con la asistencia del juez, si los herederos no quieren hacerlo, porque también escriturar es plata, y los herederos por ahí no quieren pagar nada. Entonces vamos a la sucesión, pido al juez civil que demande a los herederos de obligado clara a que escrituren, en un famoso juicio de escrituración que lo van a ver en procesal. Fíjense qué fortaleza le da la ley a ese instrumento privado, boleto de compraventa inmobiliario, lo convierte en un acto de hacer. ¿De hacer qué? Entregar la cosa, pagar el precio, pero también hacer la escritura pública. Y ahí está el detalle lineal de lo que es la conversión del acto jurídico. ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Vamos a efectos. Yo les dividí en efectos subjetivos y efecto objetivo. En efectos subjetivos, obviamente en lugar de los terceros. Es un poco, trajimos a cuento el ejemplo que hablábamos hace un ratito. La regla general, el contrato solo tiene efecto entre partes, es efecto relativo de los contratos, la situación de los terceros, contrato a nombre, contrato a cargo, contrato a nombre, contrato a cargo, promesa del hecho ajeno, y acá están los terceros, acá está. Contratación a nombre de tercero, estipulación a favor de tercero, promesa del hecho ajeno o del hecho de tercero, contrato a persona por designar, contrato por cuenta de quien corresponda. Figuras todas en donde los terceros ocupan un lugar. Recordarán ustedes que el efecto relativo dice que los contratos obligan a las partes y a sus sucesores universales o particulares. Los terceros no los obliga, los terceros pueden ser beneficiados. Específicamente lo vamos a ver en el contrato de renta vitalicia, lo vamos a ver en la fianza, lo vamos a ver en el fideicomiso, lo vamos a ver en la donación con cargo, lo vamos a ver en varios contratos donde los terceros están rodeando las figuras contractuales. Por eso quiero que lo tengan bien clarito a este capítulo. ¿Alguna pregunta de los terceros? Yo tengo una pregunta. A ver. La diferencia entre contrato para persona a designar y contrato por cuenta de quien corresponda. Porque bien, son medios parecidos. Vamos a leerlo. A ver, empieza Luciano con el 1029 primero. Artículo 1029. Está en la pantalla. Sí, dale. Pasa que estoy del CEL y contrato para persona a designar. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable. La asunción de la posición contractual se produce... Hasta ahí. Volvé a repetir, por favor, la primera oración.
Porque ahí está la diferencia. Bien, contrato para persona designada. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable. Bien. La gran diferencia está ahí, en esa primera, no sé si los demás ya lo tenían claro. El contrato para persona a designar es una prerrogativa, es una facultad que tenemos cualquiera de las dos partes. Luciano o Alejandra que dicen, mira, yo te recibo el pago de alquiler, pero puede ser que en el transcurso de nuestra contratación, nuestros primeros 3 años, yo le designe, porque me voy a ir de viaje, a mi hijo para que reciba el canon locativo y ocupe mi lugar de locador para que reciba y cumpla las obligaciones. Ya desde ahora te lo digo, no pasa nada, lo acordamos. Es una prerrogativa, una facultad de que cualquiera de las partes se pueden valer de terceros para cumplir sus obligaciones. ¿Se entiende? Persona designada. Es un acuerdo de partes, es una prerrogativa. En el caso de contrato por cuenta de quien corresponda, ¿no? Ahí el 20, ¿no es cierto? El 1030, Luciano, el 1030, sí, el contrato por cuenta de quien corresponda. El tercero aparece siempre y cuando se cumpla una condición, Luciano. Se tiene que cumplir una condición. No es una prerrogativa, no es una facultad. Léelo, por favor, Luciano. Okay. Léelo. El 1030. Contrato por cuenta de quien corresponda. El contrato celebrado por cuenta de quien corresponda queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. Ahí está. Marquen ahí. Está sujeto a una condición suspensiva. Punto seguido. Profe, este es el ejemplo que dio la profe en clase del seguro de vida, ¿puede ser? Exacta. Hay una condición suspensiva para que el tercero entre en juego a reparar. Exacto, Sabrina. Luciano, termina el artículo. Punto seguido. ¿El tercero? El tercero asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Ahí está, mi muerte. Igual, o lo que fuera. El ejemplo que había dado la profesora de cuando una persona fallece, yo lo tenía como que era un contrato o estipulación a favor de tercero, no que era un contrato por cuenta de quien corresponde. No, pero puede tener las dos variantes igual, Luciano, okay. Porque puede ser, obviamente, a favor de tercero es cuando estás viéndolo desde el beneficiario, Sabrina, no sé si lo aclararon esto en clase, porque estás viendo al tercero como beneficiario en el contrato de seguro, el beneficiario es un tercero, pero acá estamos hablando del que debe pagar el siniestro, o sea, acontece el hecho. Y ese tercero, porque puede ser que sea una compañía de seguro X u otra, depende del hecho que acontezca. Es el mismo fenómeno visto de dos lugares. La diferencia está en que en el contrato a persona a designar o persona a designar, el tercero no es visible si no acontece el hecho suspensivo, o la condición, perdón, suspensiva. En cambio, en el otro caso, es una prerrogativa, es una facultad, en el caso de persona a designar, el 1029. Profe, sería el ejemplo de la voz, ¿no? El que gana el concurso. Ese es el ejemplo que nosotros usamos, doctora, porque es también el que está en Borda. Lo hablamos con la voz porque era actual, digamos, pero era el hecho de que se celebraba un contrato con la discográfica, los contratantes eran tanto la productora... El que gane, que no sabemos quién es. Una vez que ganaba el concurso, el que iba a grabar ese disco era el ganador, digamos, pero el contrato se celebraba entre el productor y la discográfica. Pero lo importante, sí, Agus, excelente, no lo había tenido en cuenta, pero excelente. Fíjense que lo que tienen que tener claro que hay un contrato. No pueden dejar de ver que hay contrato ahí. ¿Se dan cuenta? Pero con esto que se tiene, la condición suspensiva que gane el concurso, obviamente, se tiene que corporizar eso, se tiene que dar. Así que muy bien, me encantó el ejemplo, muy bien. Ahora seguimos con, ¿les parece bien? ¿Pasamos? ¿Se entendió entonces? Los terceros, pregunta de examen si las hay, y también preparar, el tema está bueno para preparar. Suspensión del cumplimiento. A ver, tienen los dos casos de 1031 y 1032 que los vimos juntos, efecto objetivo de los contratos, ya no estamos viendo los sujetos, ya no estamos viendo las partes, no estamos viendo los terceros, estamos viendo la funcionalidad del contrato, específicamente de los contratos bilaterales, como bien se dijo allí. En el 1031
en los contratos bilaterales con prestaciones recíprocas, sinalagmáticos perfectos, cuando las partes deben cumplir, como dijimos, simultáneamente sus obligaciones, una de ellas puede suspender el cumplimiento hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. ¿Se acuerdan? Dijimos, como acción, cuando el que demanda la suspensión del cumplimiento es el actor, y como excepción es cuando se defiende el que hace uso de la prerrogativa de la suspensión frente a la denuncia o demanda de cumplimiento contractual. No estás cumpliendo el contrato y yo le contesto, no cumplo porque no estás cumpliendo primero, ¿no? Porque tiene que haber un, ¿se acuerdan? Movimiento sinalagmático. ¿Cuál es la naturaleza de ser de esta suspensión? Porque existe, ¿para qué existe la suspensión? Dijimos que eran herramientas para mantener el equilibrio de los contratos con prestaciones recíprocas, efectivamente, tanto la suspensión de cumplimiento como la tutela preventiva, donde en la tutela preventiva una parte suspende su propio cumplimiento, aun cuando no esté todavía en falta o en incumplimiento la otra parte, lo hace de manera preventiva, pero ella ¿qué tiene? Una amenaza, el argumento es una amenaza de un daño. Tiene que haber amenaza. Y no cualquier amenaza. Lo dice claramente el código, chicos. Por eso estudien este artículo del código. Grave. Una grave amenaza de daño. No tiene que ser sutil o imperceptible. Grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su patrimonio. Pero ojo, lo vimos en clase. Si la otra parte dice, sí, que no te afecte este menoscabo porque te doy las garantías de que voy a cumplir, que nada de esto afectará a nuestra futura contratación, y en virtud de esa garantía de cumplimiento debe proceder al cumplimiento originario por aquel que pretendía oponer la tutela. Son dos herramientas, novedosa la última, la del 1032, la 1031 era el llamado pacto comisorio, son dos herramientas tendientes a mantener objetivamente el equilibrio de los contratos bilaterales. ¿Preguntas? Bien. Obligaciones de saneamiento. A ver, vamos a ahí. En obligaciones de saneamiento, voy a hacer una aclaración, Agustina, a ver si ustedes lo trataron así en la clase. Hay tres etapas del saneamiento, tres momentos. La obligación de saneamiento pura, el vicio redhibitorio, la responsabilidad por vicios redhibitorios y la responsabilidad por evicción. Vuelvo para atrás. Cuando hablamos de obligación de saneamiento, tenemos tres momentos o tres instancias, tres categorías. Una, la responsabilidad por saneamiento pura o general, la de responsabilidad por evicción y la responsabilidad por vicios redhibitorios. Respecto de la primera, que es donde siempre hay una falla o hay una ausencia, porque no está muy desarrollado en la doctrina, es todo transmitente a título oneroso de un derecho o de una cosa, debe abstenerse, el transmitente, debe abstenerse de generar un daño en el adquirente. Regla de oro. No tiene que provocar un daño ni en el derecho transmitido ni en la cosa transmitida. Debe abstenerse. Esa es la regla general. Cuando yo pregunto, ¿qué se entiende por obligación de saneamiento puro? Es la obligación de todo transmitente a título oneroso de abstenerse de cometer un daño o de generar un daño en el adquirente de cosa o derecho a título oneroso. Regla de oro. ¿Lo tenían claro? Bien. Las segundas son concepto de vicio redhibitorio sobre la cosa, de evicción sobre los derechos. Y acá están los requisitos. Esta clase creo que la dio Julieta, ¿no? O Gaby, no me acuerdo. Julieta, doctora, sí. Bien, perfecto. Profe, perdón. Díganme, van a hacer las preguntas. Creo que a Elisa le había respondido, no sé si quedó claro, Eli, ahí, el 1040. Sí, profe, sí, muchas gracias. Bien, ¿querés contarnos la pregunta? Porque por ahí les sirve a tus compañeros, estaba buena la pregunta. Te la dejo para el segundo lugar. Había primero Rocío que me levantó la mano antes.
El adquirente a título gratuito también está protegido, ¿no? Por lo que dice el artículo. No, si el adquirente a título gratuito está protegido, ¿en qué instancia? Fíjate, léelo. ¿En qué instancia está? Obviamente que no podemos hacer daño, pero el adquirente a título gratuito está protegido ¿de qué? Principalmente. ¿De qué actuación? Porque el que transmite a título gratuito, señores, vamos a poner claro, no responde ni por evicción ni por vicio. Vamos a ser honestos, no respondo cuando regalo ni la cosa ni el derecho. No soy responsable. Ahora, sí tengo la obligación pura de saneamiento. ¿Ven? Ahí, Rocío, muy bien, tengo la obligación pura, pero no soy responsable por vicios redditorios o de evicción. Salvo que, Rocío, viole este principio general de saneamiento. ¿Qué es el principio general de saneamiento? La actuación de mala fe. Te estoy donando algo que sé que es de otro. Te estoy donando algo a sabiendas que tiene un vicio y que te puede provocar un daño. Entonces, estoy violando el principio general de saneamiento. El saneamiento puro. Léelo, Rocío, en voz alta. Artículo 1035, adquisición a título gratuito. El adquiriente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores. Bien. Recuerden que el título gratuito rompe la cadena de responsabilidad, ¿o no? Por lo tanto, vamos a ver, no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Estamos viendo yo estoy viendo a Alejandra, a Agustina al lado mío, en la fotito, ¿no? A Agustina, a Romeo, a Rocío y a Elisa. Son las que yo veo. ¿Ustedes lo ven lo mismo? Bien, vamos a pensar que Elisa adquiere de Rocío la transmitente a título oneroso, a título gratuito, perdón, Rocío a título gratuito, una casa, un departamento a Elisa. Elisa no puede reclamarle a ese adquirente a título gratuito los vicios, salvo que demuestre mala fe. Eso es saneamiento en general, porque sí Elisa le va a poder reclamar a Rocío la obligación de saneamiento general. Ningún daño Rocío puede provocar, por más gratuito que sea, a Elisa le puede generar un daño en los derechos adquiridos. Pero Elisa, conforme el 1035, sí tiene derecho, porque en realidad lo que yo expliqué es una regla general de doctrina, no está ni siquiera en el articulado. Ustedes lo sabían esto del saneamiento porque los docentes lo han hablado. Pero cuando van al 1035, lo que específicamente habla de la cadena de responsabilidades. Elisa no va a poder demandar a Rocío porque fue a título gratuita la adquisición, pero Elisa va a poder ir ¿contra quién? Contra Romeo. Romeo le transmitió a título oneroso a Rocío. Y Elisa podrá reclamarle a Romeo, y en un título inmobiliario, por ejemplo, se puede conocer la cadena dominial. En un automotor se puede conocer la cadena dominial. Por eso puedo ir contra ese adquirente. Y ese adquirente tendrá que defenderse. Puede ser que no tenga ninguna responsabilidad y la responsabilidad esté en Agustina. Es como esto que vieron que vas a la psicóloga y dice, no es tu culpa, tampoco es la de tu madre, sino la de tu abuela. Bueno, viejo, esperá, vos estás pagando los pecados de tu abuela, la línea materna, la que responde, bueno, todo esto que estoy leyendo últimamente, de que la responsabilidad siempre de las madres, y además no solamente de las madres, sino de las abuelas maternas también, así que vengo con la cadena de responsabilidad y Marianita, mientras tanto le voy pagando la psicóloga yo. Bah, esto quedó ahí, grabadito, disculpe. mi amor. Sí, siga. Doctora. ¿Se entendió? Espérame, Romeo, ¿se entendió? Elisa, Gabriel, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, perfecto. No, yo quería... Los varones zafan. Sí, qué sé yo, estamos entre la espada y la pared hoy. Yo quería dar un simple comentario con respecto al tema del repaso de hoy, de los temas que di yo, que ahí habían consultado sobre falta de causa, falsa causa y causa ilícita. A ver, contanos. Eso. No, que tengan bien en claro las diferencias entre ellas. Borda es muy claro cuando los trata. La falta de causa, la causa falsa y la causa ilícita, que hagan un abordaje y interpreten bien esas diferencias para que les quede bien como elemento esencial de los contratos. Es un tema que había dado ni bien arranqué. El tema de contratos de consumo, cláusulas abusivas. Hago como un punteo de los temas míos. Y lo que vimos el viernes, la bolilla de extinción de los contratos, para que la tengan en cuenta, que es una bolilla larga, compleja y que hace un abordaje de todos los modos de extinción de los contratos. Más que nada era hacer una intervención sobre eso, porque bueno, estoy a minutos de entrar a mi clase de pilates y me tengo que desconectar.
Así que... No, bárbaro, Gaby, perfecto. No, y un poco esto, y también nosotros vamos terminando. Gabriel, muchas gracias por la De aclaración. última, si tienen mi mail, es decir, he estado respondiendo estos días cualquier otra duda o inquietud a disposición, pero más que nada hacer que hagan hincapié en esos temas que fueron las clases mías. Bien, bien, estemos atentos con Agustina, nos va a ir dando y Julieta la data por el campus, por si hacen preguntas en el campus. Elisa me mandó a mi mail, creo que me lo mandó a mi mail, claraalejandra_obligado@gmail, es todo mi nombre, @gmail.com. Yo se las voy pasando a los profes por los temas o las respondo yo para que la tengan rápida la respuesta, perdón. Así que yo también, Gabriel, estamos ahí a puntos de cortar, pero responsabilidad por evicción. Gracias, Gaby. Bueno, abrazo y quedo a disposición. Nos vemos la semana en el parcial. Nos abrazo vemos. Grande. Un abrazo. Profe. Sí, dígame. Disculpa, tengo una pregunta, nada, de saneamiento. Sería cuando una persona, por ejemplo, el enajenante tiene que responder y menciona que tanto en un vicio rehabilitorio como en una evicción, menciona que fue de buena fe, que no era su intención, que no sabía, por ejemplo, que en el hecho que había un problema en la transmisión del título, por ejemplo. O sea, el error, lo que decía el código era que el error o ignorancia no te desresponsabilizaba, decía, seguías siendo responsable aunque manifiestes tu error o ignorancia. Pero ahora en la responsabilidad por daños podrías, perdón, el no comentario jurídico, pero no podrías zafar ahí, no podrías responder por saneamiento, pero no por daños, ¿o no? No, fíjate un poco, Elisa me había hecho la pregunta. El 1040 es la responsabilidad por daños que tiene el que lo sufre, ¿verdad? Y la responsabilidad por evicción, ahí tenés las exclusiones de responsabilidad que son taxativas, el 1045, en qué casos no corresponde responder por vicios, pero si no corresponde, tampoco respondés por daños y perjuicios, porque la respuesta a la evicción a veces se resumen en daños y perjuicios, exclusivamente. No es que zafé de una, perdón por utilizar el término, utilizo tu término, zafé de una, pero me agarraron por otra. No. Responder por evicción es pagar daños y perjuicios. Responder por vicios redhibitorios es pagar daños y perjuicios, y es un poco la pregunta que me hacía Elisa. Escuchala, Romeo, es interesante. Contanos, Elisa. El 1040 creo que era. Sí, profe, mi consulta, espera que busco el artículo puntualmente. El 1040, entiendo yo. Ahí está un poco la responsabilidad por daños, Romeo, que esa la vamos a preguntar. Claro, eran las excepciones que se daban con respecto al 1039, digamos, que remitía al artículo anterior. Claro. Sí, eso ya lo pude entender, me hizo mail. Léelo, lee el 39, léelo. 1039, responsabilidad por saneamiento. El acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre A. Es decir, cuando digo espérame, Elisa, el acreedor por vicio de saneamiento es el que está perjudicado, el evicto, el que perdió parte de su derecho, ¿sí? Vamos, ahí, ese es el acreedor del beneficio. A. Reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios. Bien, B. Reclamar un bien equivalente si es fungible. Bien, C. Declarar la resolución del contrato, excepto en los casos previstos por los artículos 1050 y 1057. Perfecto. Y el 1040, a su vez, léelo. Responsabilidad por daños. El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto... Ahí está, ahí le contestamos a Romeo. Tenés la responsabilidad de saneamiento más la responsabilidad de daños, salvo en estos casos donde solamente repararás obviamente si le diste un derecho viciado, podés reparar el vicio de ese derecho, pero como estás exceptuado porque sos de buena fe, no tendrás que pagar daños. ¿Te das cuenta? Ahí está el tema. No al revés, pago daños pero no saneamiento. Esa era mi pregunta, pues se me hacía confuso. Ahí está. Es el 1040. ¿Pagaré el saneamiento? ¿Qué pensabas? ¿Que no le ibas a reparar? Claro que le tenés que reparar el motor que se lo diste hecho bolsa, pero no fue tu intención, no fue de mala fe, pero tendrás que repararlo de todas maneras. Lo que vos no vas a tener que hacer es responder por el 1040.
Contanos, Elisa, ¿qué dice el 1040? Por eso, para responder a la pregunta tenés que estudiar estos dos artículos, el 1039 y el 1040. Muy bien, excelente. Esta fue una pregunta de Elisa hoy a la mañana. Decime, Eli. Inciso A, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción. Espérame, Elisa, decime la introducción. De vuelta. El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto. Excepto, y ahí viene lo que decía Romeo, excepto Elisa. Si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. Bien, bueno, vos sabías a qué te atenías, lo compraste más barato, no me vengas a decir ahora algo y a reclamarme vicios cuando vos sabías que este venía flojito de papeles. Bueno, ojo ahí, Bueno. B. Si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. Bien. C. Si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. Bien. Y D. Si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. Y que ahí te da una ventanita, dice, está bien, si es el Estado, bueno, ojo con eso, pero también al Estado le podés reclamar, ¿no? A ver, fíjate ahí, la excepción de responsabilidad. La exención de responsabilidad por daños previstas en los incisos A y B no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. Claro, si son los dos que están en el negocio inmobiliario, bueno, ni tu tía, ahí los dos no tienen que reclamarse daños y perjuicios, porque saben en qué negocio están. Acá estamos hablando de contratos tal vez que no son paritarios, y en ese caso puede ser que haya la responsabilidad. Me gustó la pregunta, y vamos a avanzar. Creo que el doctor Bioca ya dio el tema de extinción, ¿no? Y que no habría... Hágame alguna pregunta para terminar en estos 10 minutitos que nos quedan, así concretas, que quedó en el aire. Y si no, me las hacen por claraalejandra@gmail.com, que sea más fácil antes de entrar al campus, o si no en el campus van preguntando. Si no, a mi mail o al de Agustina. Agustina, ¿cuál es tu mail? El mío es llanosagustina@hotmail.com. Ya se los mandé por el grupo, y el del doctor Bioca también, por instrucción de él la semana pasada, así que también cuentan con el Bueno, mail chicos, del doctor. miren, tranquilidad, elijan un tema. Vamos a estar el miércoles con Agustina y el viernes voy a estar con Bioca. Para los 13 alumnos que tienen otras materias, va a ser ameno, a mí me gusta decir esto siempre digo la misma frase y esta vez queda grabada. La instancia de evaluación es una instancia de aprendizaje, no de traumatización del alumno. Es una instancia de aprendizaje. Yo me tengo que ir, habiendo aprobado o no, pero con algo más, un plus de aprendizaje de esa mesa de examen. Me tuve que haber ido aprendiendo. Si apruebo y aprendo, 10 puntos. Si no aprobé en esta primera instancia, que es una primera instancia evaluadora y tienen el recuperatorio que para la cátedra no tiene ese condicionamiento, no te presentaste al parcial, es una bola negra en tu concurrir al examen. No. Es lo mismo, primero vayan al parcial o al recuperatorio, cada uno sabe con qué subjetividad. Es oral, siempre les digo lo mismo, es una forma de probarse en el oral en un ámbito amigable. La mesa de examen es amigable. Eso no quiere decir que sea una mesa de examen débil. No, señores. Quiero que sepan, el alumno que aprueba supo sortear los nervios, el dolor de estómago, el sentarse frente a desconocidos, a hablar solos. De la doctora Llanos y mía, como de mi equipo, jamás va a haber una actitud agraviante o irrespetuosa frente a mis alumnos, jamás. De respeto absoluto, porque vuelvo a repetir y con esto me despido, la instancia evaluativa es una instancia de aprendizaje, se llevan algo. A mí me ha pasado de mesas de examen que hasta ahora me acuerdo aquello que aprendí. No me acuerdo ni la nota que me saqué, pero sí me acuerdo lo que aprendí. Creo que había aprobado, ¿no?, en esa mesa, pero me acuerdo lo que aprendí. Así que los espero el miércoles con tranquilidad, vengan bien merendados, o con una comidita para que estén tranquilitos.
y bueno, preguntas al mail. ¿Les parece? ¿Nos despedimos? Muchas gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Un beso, los espero el miércoles. Gracias, Agustín.